Hoy voy a tratar sobre el 16º Encuentro Internacional de Gerentes de Logística de la ANDI del año 2010 en Cali, Colombia. Eh, para empezar, apertura del Congreso está muy relacionado sobre el tema que estamos tratando en clase, que es sobre la logística y la supply management. ¿Qué pasa? Él nos empieza a hablar aquí sobre un crecimiento económico que estamos teniendo, nos muestra unos panoramas bastante alentadores comparando nuestra economía con la economía chilena, con la economía peruana, y en la cual podemos ver enmarcadas diferentes oportunidades o algunos enfoques que deberíamos aprovechar para mejorar la situación la situación económica en la que estamos, sin decir que estamos mal, sino que se puede mejorar. Eh, el, ese señor empieza hablando sobre la logística y el problema de los cuellos de botellas. Entonces, como industriales, conocemos que todo cuello de botella es aquel que se encarga de limitar la velocidad a través de la cual puede fluir todo un proceso en toda la cadena productiva. No solamente eso se aplica en una planta, en la elaboración o producción de algún producto, sino que también a la hora en el transporte, que es lo que más influye en la parte logística. Al encontrarnos un cuello de botella, simplemente va a determinar y traer como consecuencia que el tiempo o los tiempos de entrega, tiempos de traslado, ya sea de materia prima o de producto terminado, hasta donde tiene que llegar, se va a ver incrementado. Con esto, el incremento no viene sencillo. Inicialmente se ve que el tiempo obviamente cuesta dinero, pero ese es un tiempo en el que no se estuvo quieto, se estuvo haciendo algo, ya sea que haya estado en un camión, en un barco, en un avión, en una bodega. Todo esto genera costos, ya sea costos de gasolina, costos de almacenamiento en bodega, puede tener deterioro por condiciones no óptimas para el cuidado de ese determinado tipo de productos, puede dañar material, y muchos tipos de cosas que a la final van a hacer que la logística no vaya a salir como estaba planeada, vaya a tener retraso, va a tener un costo mucho más elevado. Si lo vemos desde la supply management, vamos a ver que engranar toda la cadena productiva desde los proveedores hasta el cliente final se va a ver bastante afectada y va a ser un golpe bastante duro. Entonces, ¿qué nos dice él? Que respecto a los cuellos de botella, la idea es que hay que tratar de eliminarlos, aunque como sabemos que ellos se van a trasladar a otro lado. Inicialmente, ¿en donde estamos viendo eso? En la logística, donde se pueden enfrentar los cuellos de botella, en los medios de transporte. ¿Por qué? Porque aunque hoy en día tengamos un carro, un camión, una mula o el vehículo que sea para transportar la materia y sea el más veloz, el más ágil, no sirve de nada si la infraestructura con la que contamos en nuestra ciudad o país no es la más adecuada para la que ande, se va a perder, no va a tener efecto, no va a servir de nada, o tampoco sirve, por ejemplo, tener una super infraestructura, una doble calzada, las inversiones en este tipo de obras, si la norma de tránsito no nos va a colaborar para el continuo flujo. Para ello se propone algo bastante inteligente y muy práctico, que es los corredores logísticos especializados para que las personas que estén en la cadena productiva en el área del transporte puedan hacerlo muy efectivamente, eficazmente en el tiempo que es, porque no se trata solamente de que llegue allá en buen estado, sino que llegue en el tiempo adecuado. Luego, el señor nos da un poco más de estadísticas, informes, nos dice que nuestro país en términos de producción y ventas ha crecido en un 5 o 6%, el PIB 20 años atrás, o sea, de 20 años, una década hacia acá, creció el 10%, de luego creció otro 10%, otro creció 2.5 veces. Lo que vemos es que la tendencia económica respecto al Producto Interno Bruto colombiano
va en subida, las ventas van en subida, la producción va en subida, lo que es un muy buen indicador para nosotros. Inclusive nos cuenta que nuestra economía en términos productivos es 44% más grande que la economía chilena, que para mi concepto, yo creo que el de muchos, la economía chilena es tal vez de las mejores de Sudamérica. Allá en ese país se puede ver un desarrollo económico muy sólido, no solamente se puede ver en las calles, sino en el tipo de empresas que hay allá, en las carreteras, en la cultura. No solo el pequeño hecho del gran terremoto que tuvieron allá, todas las destrucciones y digamos que no la facilidad, pero sí el modo en el que ellos pudieron atacar este problema y salir adelante, mientras que de pronto un país, otro, que no tuviera una economía tan sólida, posiblemente hubiera decaído bastante hondo con una tragedia así de tal magnitud. Todo esto, con qué fin viene y nos habla, es como para introducirnos la forma en que hoy estamos bien parados, estamos con una economía estable, pero que debemos apuntarle a un crecimiento para solucionar muchos de los problemas que tenemos en este país, como el desempleo. Y todo eso es una introducción, ¿para qué? Para poder enfocarnos en un DES que es el comercio exterior. Entonces la idea es que la logística interna de nuestro país, la que nos permite la exportación de lo que producimos aquí, debe ser óptima, debe tener buenas condiciones para poder ser realmente competitivos en este mundo global. Hoy sabemos muy bien que es mucho más barato cuando un producto llega de la China a nuestro país que inclusive de nuestro país a uno latinoamericano que es mucho más cerquita. Se supone que debería ser más rápido y más económico. Las cifras y las estadísticas hablan por sí solas, no lo es un punto bastante preocupante, pero exactamente esto es exactamente lo que nos habla, que tenemos que atacar ahí, tenemos que concentrarnos en eso, en mejorar nuestra vida para poder hacer toda una logística y un engranaje con todas las supply chains, desde los proveedores hasta el cliente final, buscando un precio competitivo con una calidad competitiva. Para hacer esto, él nos aconseja y me parece muy bien el, digamos, expandir nuestras fronteras y empezar a trabajar y buscar alianzas, convenios, contratos con mercados no tradicionales, con apuntarle hacia el Asia, a este tipo de países con los que no hemos interactuado mucho hablando comercialmente, buscando ir allá, no solamente también para ampliar el mercado, sino también para conocer cómo es la interacción con ellos. A la hora de hacer eso, lo que estoy hablando, eh, el, el orador nos dice que Colombia debe enfrentar una serie de retos. En primer lugar, él lo nombra, y me parece muy bien que lo nombre en primer lugar, es la educación. ¿Por qué? Porque no, así como no se gana nada con tener últimos equipos de transporte, si la carretera no funciona, tampoco nos va a servir de nada tener todas las carreteras óptimas, los mejores equipos, contar con todos los beneficios si no tenemos gente apta, capacitada en ser capaz de darle un muy buen uso, un uso eficiente de estos recursos para poder salir afuera y competir. Luego tenemos el tema de la innovación, obviamente en un mercado tan competitivo, ya que es global, eso es algo indispensable. La tecnología es imprescindible en todo proyecto hoy en día. No importa de qué tipo de industria sea, la tecnología cuenta un papel fundamental en la cual nos tenemos que apoyar y porque para eso está ahí, precisamente para impulsarnos, para apalancar nuestros esfuerzos. Y por último tenemos el desarrollo y la inversión que él nos sugiere no concentrarnos en que no hay dinero o no hay cómo hacerlo, sino que la inversión se puede conseguir extranjera o pueden hacerse con proyectos, contratos. La idea no está en detenerse ahí, sino en pensar, buscar soluciones porque sí las hay.
Un aspecto importante, que es así como yo lo había dicho, que se necesita de personas más capacitadas, que era la parte de la educación, él ataca algo muy puntual, que es mejorar la capacidad técnica del Instituto Nacional de Concesiones o la entidad que sea responsable de estructurar los proyectos, para que los proyectos queden basados en argumentos fuertes de la óptica de ingeniería, que hayan estudios de factibilidad serios, con muy buenos análisis de riesgo, de evaluaciones de riesgo futuros, y ver cómo se podían prever, de qué formas se podrían evitar, se podrían disminuir, porque precisamente eso también lo dice algo más adelante, que muchas veces los proyectos no son íntegros, porque empiezan como el proyecto aquí, un proyecto acá, a la final empieza cada uno a construir lo suyo, y se termina ese, ni se termina lo otro, y lo peor es que inclusive no logran conectarse, cuando inicialmente ellos deberían estar conectados. Por eso es que muchas veces las construcciones de las ciudades tienen como cosas incompletas, como calles que deberían ir para allá, y eso influye en el tránsito, que obviamente va a hacer que se demore más el transporte, y nos encerramos aquí en pues como en este tipo de consecuencias que ya las conocemos muy bien desde la óptica del pensamiento sistémico, que una cosa influye en la otra, y a la final, llega el caso, vamos a estar encerrados en un ciclo reforzador que lo que va a hacer es complicar más la situación. Finalmente, él también nos dice un poco, pues ya que estamos hablando de comercio exterior, no sobra hablar de zonas francas. Son un punto importante tanto para las importaciones como para las exportaciones, porque se trae materia prima, porque necesitamos un lugar donde tenerlo, evitando problemas arancelarios. Entonces la idea es que, se mejoren las condiciones para que estas puedan cumplir con su trabajo, como el ejemplo que él pone de la calle 13 en Bogotá, que a él le parece el colmo que no se haya solucionado este problema, teniendo una de las vías de la ciudad más productiva, hablando económicamente, de Colombia, que es Bogotá, no tenga las vías aptas para que donde sale el mayor flujo de la economía de nuestro país pueda trabajar bien. Y entonces, ya que estamos hablando de zonas francas, volvemos otra vez a la parte de la exportación. Y normalmente, ¿cuál es el medio de exportación que más se utiliza? Los barcos. ¿Y los barcos de dónde vienen? De los puertos. En la, hablando en un caso puntual, el caso del puerto de Buenaventura, hay una estadística que nos dice que hay una utilización de cerca del 80% del puerto, eh, dato que está por encima de lo que un puerto debería estar utilizándose, porque se ve catalogado como que está lleno de barcos, está, digamos, estancado. Por tanto, eso va a influir en que los bancos vayan a andar más lentos, el descargue vaya a tomar más tiempo en que lleguen al punto de descargue, el que vayan al punto y puedan lograr salir. Todo eso es tiempo, el tiempo que los operarios, las personas que tienen que estar montadas en el barco, que están consumiendo sueldo, el barco está consumiendo gasolina, las personas también están consumiendo comida, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos un pequeño ejemplo, solamente concentrándonos con un número, una estadística, todos los costos que se van agregando poco, por no tener fuerte y no darle la importancia que es, o no darle la importancia, no haber logrado tener mejoras suficientes en el puerto de Buenaventura, que como lo sabemos es uno de los puertos más importantes, porque de ahí viene más del 60% de la economía del suroccidente colombiano. Hay muchas personas que han estado como tratando de buscar impulsar la construcción de más puertos o ampliación de estos, y se han logrado encontrar con gente que de verdad piensa que no debe ser por ahí, que ese no es el camino. A esto, el orador nos dice que quienes tienen ese tipo de opinión y están como en contra de ir por ese camino, se nota que no tienen nada que ver con el negocio de hoy de China ni la India. Como vemos, China hoy es completamente exportación. Ellos tienen puertos y esa es la idea, construirlos
puertos que sean necesario ubicarlos en los puntos estratégicos con el fin de impulsar completamente y ser un país completamente competitivo en el exterior. Pues como lo digo, yo también lo cito, me gustó mucho lo que el presidente Juan Manuel Santos dijo, de que pensar en grande. Nosotros somos un gran país, contamos con los recursos, somos muy afortunados y yo me siento muy orgulloso y me parece que lo único que nos falta a nosotros es tener la mentalidad ganadora, es pensar en grande. Muchas gracias.